Hoy vamos a hablar sobre bienestar animal, comportamiento animal y desafíos que se avecinan. Y para eso tengo la suerte de presentarles a la doctora Emma Fábrega. Emma, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. ¿Y tú? Muy bien por acá. En este momento nos encontramos se darán cuenta que es española, nos encontramos más cerca que con los últimos referentes españoles. Estoy en Lleida, en España ahora. Así que, Emma, te comentaba hace un ratito, me interesa mucho que desarrollemos este tema porque si hay si hay personas que son referentes en lo que es bienestar animal y desafíos, los que lideran los cambios, son los europeos, es la Unión Europea. Así que nada, me encanta tenerlos acá en este episodio. Muchas gracias por invitarme a dar nuestra opinión y nuestros conocimientos sobre algunos temas de bienestar animal. Yo trabajo fundamentalmente en bienestar animal en porcino y estoy trabajando en el IRTA, en un instituto de investigación de Cataluña. Y bueno, somos un grupo de investigación de 4 investigadores actualmente y tenemos también un postdoctorando ahora de Sudamérica precisamente. Y bueno, trabajamos no solo en porcino, sino en otras especies, pero en mi caso más en porcino. Muy bien. Emma, ¿cuánto haces estás trabajando en el IRTA? Pues ahora ya casi 20 años, desde 2003 llevo en IRTA, ya son unos cuantos, sí. Excelente. ¿Y siempre orientada a lo que es el bienestar animal? Sí, fundamentalmente sí. Empecé más en temas de transporte y bueno, nuestro grupo nació sobre todo como un grupo de apoyo en calidad de producto, en calidad de carne, porque la relación del bienestar animal durante esta última etapa de la vida de los animales en calidad de producto es muy estrecha. Entonces, tanto Antonio Velarde, que es el jefe del programa de bienestar animal, como yo misma, nuestros doctorados fueron más en esta área de la influencia del bienestar animal en la calidad del producto. Y a partir de ahí ya nos convertimos en una línea de investigación o en un programa del IRTA independiente y hemos crecido en número de investigadores y en líneas de investigación. Ahora cubrimos áreas diferentes. Muy bien, 20 años, viste muchos cambios acontecer en la Unión Europea en lo que hace a la legislación y bienestar, Sí, ¿no? hemos visto muchos cambios en la legislación y también muchos cambios en la actitud y en la recepción del bienestar animal por parte del sector productor, ¿no? Especialmente en los países del sur de Europa, cuando nosotros empezamos, pues los productores eran bastante más reacios a incorporar medidas y a aceptar que deberían cumplir unas legislaciones de bienestar animal. Ahora yo creo que hemos observado un cambio muy importante y los productores aquí en España, por ejemplo, pues la certificación en bienestar animal pues ha aumentado y es la propia, por presión de las grandes superficies o por propio interés del sector, muchos están bajo certificaciones de bienestar animal. O sea, hemos visto cambios legislativos y cambios del propio sector, ¿no? Muy bien. Y me interesa saber cuánto del cambio viene a partir de lo que son cuestiones legislativas y cuánto por una demanda del consumidor. ¿Cuánto nace como un nicho y se masifica y cuánto no? Europa es muy legislativa, o sea, yo creo que en inicio los cambios han venido, el driver, lo que ha promovido el bienestar animal inicialmente ha sido una legislación, ¿no? Y a partir de aquí también las grandes superficies han hecho su recorrido, pero inicialmente en Europa ha sido la legislación la que ha impulsado cambios. Después, hay aspectos como, por ejemplo, la castración, en porcino, donde la legislación la permite, pero hasta los 7 días de vida sin anestesia analgesia, y donde las propias grandes superficies del sector vio que podría haber más presión por parte de los consumidores y que podría ser más restrictivo, y entonces ellos mismos se plantearon en 2013 pues, de hacer una iniciativa de abandonar la castración. Esto ha hecho que algunas grandes superficies cada vez también se fijen más en legislaciones y sean más exigentes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que depende de los países en Europa, pero cada vez más está como balanceado. Si inicialmente era más la legislación, yo creo que ahora también hay buena parte de grandes superficies como Lidl. Aquí, en España no es solo estas grandes superficies que también tienen otras delegaciones en otros países europeos como Lidl, sino la mayor parte de grandes superficies empiezan también a presionar y a exigir bastante que se tengan certificaciones y que se cuide del bienestar animal. Ahora estaríamos pensando en que ambos están presionando.
Muy bien. En cuanto a la no castración, acá estamos hablando de que hay una gran proporción de los cerdos que llegan al mercado que no son ni castrados quirúrgicamente ni inmunocastrados también, ¿no? ¿Cómo fue esa recepción por parte del consumidor? Bueno, en España, o sea, como te digo, el mapa europeo es un poco diferente en relación a la castración, ¿no? En 2010 fue cuando se produjo este movimiento, ¿no? Por parte del sector y de también grandes superficies, un acuerdo como para abandonar la castración quirúrgica en 2018. Esto no ha sido finalmente, no se ha producido este cambio de abandonar totalmente la castración quirúrgica y tampoco no ha habido cambios legislativos, pero sí que ha habido algunos cambios en relación a cada país ha adoptado diferentes estrategias, ¿no? En España, la verdad, lo que ocurrió es un aumento de la producción de machos enteros. Y finalmente hay países como Gran Bretaña e Irlanda donde siempre se han producido machos enteros, no han nunca castrado y tampoco tal vez el consumidor está adaptado a este tipo de carne y no tienen experiencia en castración. En España aumentó la proporción de machos enteros. Ahora estaríamos hablando de que hay lo que es el cerdo que va para carne más en fresco es un macho entero, porque es más eficiente, porque el sector ve que se va aceptando y de momento los pesos sacrificios no son tan elevados como para que tengan un rechazo o noten un rechazo por parte del consumidor. Y después sí que es cierto que los que van para jamón o para producto curado que necesita pesos sacrificios más elevados, estos sí que continúan utilizando la castración quirúrgica o un porcentaje menor, tal vez en España, la inmunocastración. En otros países de Europa, ¿qué ha ocurrido? Por ejemplo, en Alemania ha hecho una legislación más restrictiva finalmente y pide que la castración se haga bajo anestesia y analgesia. Entonces, el propio gobierno alemán financió equipos de anestesia a partir de, creo que fue 2020 o 2021, esta legislación propia alemana, que va algo más allá de la legislación base europea. La legislación base europea continúa siendo que se puede castrar hasta los 7 días de vida sin anestesia ni analgesia. En otros países, en Bélgica, ha aumentado el porcentaje de inmunocastración. En Holanda, a grandes superficies exigieron más que se demostrara o uso de analgesia y anestesia o bien no castración, y se produjeron algo más de machos enteros. En Francia también ahora es preceptivo utilizar analgesia. O sea que el panorama ha cambiado un poco. No se ha abandonado, no se ha prohibido, no ha habido un cambio de legislación europea algo genérico, pero sí que han habido tendencias hacia más producción de machos enteros, un pequeño o algún porcentaje de más de utilización de inmunocastración, no tanto como en Sudamérica, donde es mucho más frecuente, o Australia, está mucho más implementado. En Europa no ha aumentado en la misma proporción y otros países utilizan anestesia y analgesia. Entonces, no, los productores españoles no se quejan de que haya más rechazo por parte de los consumidores de la carne y exportan bastante. Supongo que también seleccionan bastante qué tipo de carne envían a cada mercado para evitar riesgos a nivel de olor sexual, sobre todo. Exacto, sí. Convengamos que si el mercado te lo acepta, hay beneficios fisiológicos de tener un macho entero, es una inmunocastración donde es mucho más eficiente esa categoría de animal, ¿no? Entonces, es algo interesante cómo se volcaron sin que sea legislativo. Sí, el tema es que los machos enteros realmente tienen esta ventaja, ¿no?, de ser más eficientes desde un punto de vista productivo y también tienen canales más magras, ¿no? Por lo tanto, para determinados mercados puede ser de interés tener machos enteros. También es cierto que hay riesgos para el bienestar animal en la producción de machos enteros, porque sobre todo cuando ya llegan a pesos elevados y consiguen la madurez sexual, se incrementa algo el porcentaje de montas, de agresiones, y entonces aquí sí que hay un riesgo de problemas de bienestar animal o incluso si tienes, normalmente se separan sexos, ¿no?, machos y hembras en diferentes corralinas, pero si se producen errores, que a veces se producen y cuando visitas granjas o ves, pues montas de hembras incluso a preñeces indeseadas pueden producirse si realmente estás produciendo con machos enteros y los pesos sacrificio son elevados. Entonces sí que hay que tener esta, ¿no?, precaución de tener
claro a qué mercado va cada tipo de animal, y en caso de determinados mercados los machos enteros tienen ventajas, ¿no? Y estas ventajas también en el caso de la inmunocastración es tal vez la situación intermedia, ¿no? O sea, porque un inmunocastrado tienes una ventaja que se comporta como un macho entero hasta la segunda administración de la vacuna, y después es cuando empieza a comportarse durante el último mes como un castrado. Entonces puedes aprovechar un tiempo de esta mayor eficiencia productiva de un macho entero, ¿no? Comparado con un castrado. Es cierto que al final tal vez si necesitas niveles de engrasamiento muy altos, tal vez un inmunocastrado no los consigue. Entonces tal vez hay un mercado, ¿no?, para cada tipo de animal. Muy interesante. Emma, ¿en dónde están parados en cuanto a lo que es el corte de cola y descolmillar a los animales? Sí, el corte de colas es uno de los grandes. Actualmente el sector porcino en Europa yo creo que tiene dos grandes problemas a resolver o retos a resolver sobre la mesa. Uno es un reto que ya viene de tiempo, que está ya en la legislación europea, que es el corte, evitar el raboteo sistemático, ¿no? Según la legislación europea, los productores no podrían practicar el raboteo sistemático sin que antes se hubieran administrado materiales de enriquecimiento adecuados a todos los animales para evitar la caudofagia, y también se hubieran controlado todos los factores de riesgo de caudofagia. El problema es que el corte de colas se hace para evitar la caudofagia y es un problema realmente complejo de resolver en los sistemas productivos que tenemos actualmente, ¿no? Con la intensificación y las condiciones que tenemos actualmente. Sabemos que cerdos, probablemente desde su ancestro, un jabalí, hasta un cerdo en producción intensiva, un jabalí o un cerdo en montanera, en ibérico, raramente observas conducta de mordeduras. A la que este individuo lo introduces en condiciones de producción más intensivas, depende del espacio, del material de enriquecimiento, de factores de estrés, va aumentando el riesgo a esas mordeduras. Entonces, con los sistemas que tenemos actuales de producción, con suelos de SLAT total, densidades elevadas, niveles de países como el que estamos nosotros, ¿no?, con temperaturas muy elevadas en verano, este verano especialmente ha sido de temperaturas de momento bastante elevadas, es fácil que se pueda producir o es complejo evitar la caudofagia. Entonces, ahora en Europa los productores han recibido una presión más elevada por parte de la Unión Europea para ver cómo se cumplía este punto de la legislación, el raboteo sistemático, y se produjeron algunas auditorías en 2016, 2017 en los diferentes países, y se vio que se debía mejorar tanto en los materiales de enriquecimiento como en evaluar los factores de riesgo. Y a partir de aquí sí elaborar planes de acción, demostrar que realmente y tal vez hay problemas de caudofagia, aunque se haga todo bien, podrían haber esos problemas, y entonces veremos si se continúa permitiendo un raboteo bajo las condiciones de que he intentado todo aquello que se puede intentar para prevenir la caudofagia, pero aún así tenemos problemas. La Unión Europea también ha solicitado que al menos hagan pruebas, ¿no?, pequeñas pruebas con algunos corrales sin rabotear, y en eso se está trabajando. Se está trabajando muy intensivamente en este tema, tanto los científicos como el sector lo está intentando. Lo que te comentaba no es fácil de resolver. El otro gran reto son las jaulas de maternidad, que este no es algo que de momento tenemos en la legislación. Yo creo que la Unión Europea primero lo que resolvió de la legislación es que las cerdas gestantes no estuvieran en jaulas. En 2013 ya, en principio, todas las cerdas gestantes dejaron de estar en jaulas y están en grupos. Y después se ha fijado en otro punto de la legislación. La castración, por otro lado, se estaba trabajando con este acuerdo voluntario de abandonarla, y no ha habido cambio legislativo, y el raboteo es algo en el cual ahora estamos viendo si será factible o no cumplir la legislación o ver cómo debe tratarse este tema, ¿no? No considerarlo un raboteo sistemático o aceptar que tal vez en algunas granjas es posible y en otras granjas no lo es. Aquí es donde se está trabajando.
Muy bien. Además, en los sistemas de producción donde he tenido oportunidad de trabajar, se cortaba la cola y así todo, a veces tenemos problemas de mordedura de cola, de caudofagia. Y siempre la culpa, yo soy nutricionista, la culpa la tenía la nutrición. Entonces, mencionaste algunos factores predisponentes de estos brotes de caudofagia. Me interesa saber, en orden de prioridad, cuáles son los más importantes y hasta dónde llegamos, ¿no?, a la hora de culpar. Ya, yo creo que no es tan fácil como decir hay unos factores más importantes que otros, ¿no? La caudofagia, el problema que tenemos es que no se puede reproducir experimentalmente, no se puede coger un grupo de cerdos y decirles morderos la cola, que estudiaremos, iremos variando factores y veremos cuándo os mordéis más y cuándo os mordéis menos, ¿no? Los datos que se tienen muchos son epidemiológicos, lo que sucede en las granjas, y debes ir evaluando, ¿no?, en función de cuando aparecen brotes, recoger información. La idea es que la caudofagia se origina, lo que te decía, ¿no?, desde un animal que en producción, con gran espacio, en producción extensiva, ¿no?, y desde el ancestro del animal que tenemos en condición intensiva hasta la condición intensiva, vemos que no se produce o que se produce cuando vamos intensificando. Entonces, ¿qué es lo que realmente la origina? La base se considera que es la conducta de ozar del cerdo, que no se satisface en condiciones de producción intensiva porque no hay un material, no hay ni el espacio ni el material adecuado para explorar, ¿no? Y el cerdo exploraría, aunque haya satisfecho sus necesidades nutricionales. La conducta exploratoria es algo que es como muy innato, ¿no? El comportamiento es algo que no hemos modificado, algunos comportamientos al menos no hemos conseguido eliminarlos, aunque pongamos a los animales en producción intensiva y les ofrezcamos lo que buscan con ese comportamiento, ¿no? Y me refiero a explorar en partes para buscar comida. Aunque esté satisfecho, puede continuar explorando. Igual que la cerda, aunque le diéramos un nido construido, seguramente tendría los cambios hormonales que le provocarían la necesidad de buscar el material y de nidificar. Entonces tenemos esta conducta exploratoria que es difícil que se pueda hacer en condición de producción intensiva con SLAT total y con poco material o con material que es difícil que sea realmente bueno para el cerdo, porque lo que le gustaría probablemente al cerdo es paja limpia o materiales en el suelo limpios, renovados, cambiantes, ¿no? Es un animal que olfactivamente pues detecta muy bien los olores, entonces la novedad lo estimula, entonces esto funcionaría bien. Es muy difícil de hacer este tipo de enriquecimiento en las condiciones productivas que tenemos, o incluso con las condiciones ambientales, temperaturas muy altas, podría ser que nos causara estrés térmico, ¿no? Depende de qué material de enriquecimiento pusiéramos. Entonces, a partir de aquí, esto puede ser simplemente, si no exploran correctamente, que hay algunas mordeduras, pero que no evolucione a un brote, incluso con animales raboteados, como comentabas tú. Pero si se nos desequilibra cualquier factor que pueda causar más estrés en los animales, es cuando puede generar esta inquietud. Y el problema de los brotes de caudofagia es cuando hay mordedura y hay algo de sangre, el ganadero se propagan a una velocidad descomunal, de la tarde a la mañana. Es porque al cerdo le gusta mucho la sangre y si no puedes retirar a los animales, curar las heridas, hay una propagación muy rápida. ¿Qué factores de riesgo de estrés? Pues la nutrición puede ser uno, evidentemente, que se descompense aminoácidos o sales, es verdad, hay algunos estudios que demuestran, pero tal vez es una evolución de brote un poco más lenta que si el factor de riesgo que se descompensa es, por ejemplo, la temperatura, ¿no? La temperatura es algo más agudo, tal vez puede ocasionar más estrés y ser un factor de riesgo que haga un cambio más rápido, ¿no? Densidades. Evidentemente, los corrales donde tenemos a los cerdos estamos en las densidades de 0,6 a 0,7, 0,8 metros cuadrados, ¿no? En el cerdo de engorde. Lo más entretenido a veces que hay, ¿no? En un corral, es muy difícil para una víctima escaparse si es que hay un mordedor, ¿no? Específico. Es muy difícil escaparse en estos corrales. Entonces, la densidades elevadas normalmente dan más riesgos de caudofagia.
gases, hay estudios que demuestran que si se descompensan los niveles de amoníaco, de dióxido de carbono, lo que sea, pues tenemos realmente más propensión a caudofagia, ¿no? Hay quien dice que no puedan alimentarse a la vez. En Finlandia, por ejemplo, el raboteo está prohibido desde 2003, llevan muchos años. Ellos dicen que uno de los factores que les van muy bien para prevenir la caudofagia es que los animales se alimentan, muchos de ellos, con alimentación líquida y pueden comer todos a la vez. Entonces no hay competición por el espacio de comedero. No todos los estudios lo confirman. Pero bueno, podría ser otro factor, ¿no? La sanidad, hay una relación como bidireccional, ¿no? Que granjas con peores situaciones sanitarias pueden tener más propensión a brotes de caudofagia, pero al revés, la caudofagia puede ser también desencadenante de problemas de salud. Hay estudios que intentan relacionar lo que es las citoquinas con los mecanismos de mordeduras de colas. Recientemente se ha publicado algún estudio también del eje de la relación del eje del intestino y cerebro, ¿no? Que se dice que es muy, muy importante, y para nutricionistas también lo trabajáis bastante, y que podría tener algo que ver. O sea, hay muchos factores y en todas las granjas el que desencadenará más no será el mismo, ¿no? Tal vez, ¿no? Dependerá de cada granja. El factor desencadenante puede ser uno, puede ser otro. No responsabilizaría más a la nutrición que a la densidad. Yo creo que este es el reto, ¿no? Que es como un poco a la carta descubrir el por qué, y a veces por qué en unas corralinas sí, en otras corralinas no. No es siempre el factor desencadenante. Pocos es es el modelo que dicen de la gota que colma el vaso, ¿no? Tienes esta base de exploración no satisfecha y después se va llenando de factores de estrés y uno acaba de descompensar. Es descubrir qué ha ocurrido, ¿no? E intervenir muy rápido. La prevención y la intervención muy rápida es esencial. Es muy difícil para estos acontecimientos de causas multifactoriales hacer un estudio que sea controlado y poder determinar una causa. Y pasa con mordeduras de cola, pasa con MMA, pasa con úlceras. Es muy, muy difícil determinar. Y vos sabés que podemos de repente trabajar la parte de la prevención, en todo lo que vos decís. Ventilación, espacios, tratar de que el animal tenga objetos como para explorar, o a veces uno puede colgar cadenas, yo me acuerdo que colocamos tubos de PVC en los corrales como para que los cerdos empiecen a jugar y demás. Ahora, cuando ocurre un brote de caudofagia, sabemos que es desesperante. Cuando tenés varios animales ahí, comienza, y sabes que si no haces algo, posiblemente evolucione y empeore cada vez más. ¿Qué hacemos ahí ante este escenario? A ver, la cuestión es lo que te decía. El problema es que cuando se desencadena se ha de actuar muy rápidamente, y es una inversión realmente de tiempo y de esfuerzo, ¿no? Y no siempre se ve compensada, ¿no? Entonces, lo que recomiendan los ganaderos, la gente que hace tiempo que trabajan en Finlandia, por ejemplo, que trabajan con cerdos sin rabotear, que tienen a veces problemas de caudofagia. Yo creo que no vamos a ser capaces, aceptando que los sistemas de producción intensiva que tenemos son los que van a ir persistiendo. Es muy difícil cambiar totalmente el sistema de producción. Decir que no vamos a encontrar una solución magistral, yo creo que no la encontraremos, igual que para muchas enfermedades, ¿no? O sea, encontraremos para evitar que se produzca totalmente. Lo que debemos es ser más eficaces, por una parte en la prevención, pero también en el control. ¿Qué es lo que recomiendan? Primero, yo creo que es importante estar siempre muy atento del comportamiento de los animales, en el sentido de que cuando los animales están sin rabotear, normalmente uno de los primeros indicios de que se pueden producir problemas, no solo de caudofagia, sino también de otros problemas sanitarios, diarreas o sí, es la posición de la cola. Cuando encuentras muchos animales en un corral con colas bajas y las grupas algo es un indicador de que tal vez esos animales no están muy bien. Hay patrones de conducta alterados, ¿no? Cuando se visitan los corrales y ves más nerviosismo, empiezas a ver algunas mordeduras. Es el momento de ver primero si se identifica algún mordedor compulsivo, alguno que sea el que realmente causa el problema,
y ese animal deberíamos tener espacio para identificarlo y tal vez separarlo. Y sobre todo también si empiezan a haber señales de animales mordidos y con colas con algo de sangre, es curar esas colas, tratar con, hay polvos secantes, hay sprays, intentar, si la lesión ya avanza bastante, es intentar separar al menos 2 animales. En Irlanda hay un protocolo que dicen que separan 2, 3 animales para intentar reintroducirlos al cabo de unos días juntos también. Separarlos porque si no realmente la sangre es muy atrayente, entonces continúan mordiendo y es duro. Otro punto es tener como un kit de materiales distintos a los que conocen los animales. Entonces, nosotros teníamos un ganadero que él aportaba paja en el suelo en cantidades pequeñas y se detectaba que había más nerviosismo. Durante unos días aportaba más cantidades o aportaba otros materiales para explorar los animales. Y finalmente, intentar ver si ha ocurrido algo que nos justifique que se esté produciendo un brote, ver si realmente podemos detectar, tenemos problemas de temperatura, ha fallado mal. Evidentemente, si es porque tenemos una ola de calor, ¿no? Es difícil, ¿no? de evitar, pero ver la temperatura, ver si hay algo que pueda estar desequilibrado en relación a unos días anteriores, intentar solucionar eso. Estas son las pautas. Hay quien finalmente, pero o sea, también corregir el problema de las colas. Muchas veces lo que observamos es que al final algunos cerdos pues tienen necrosis de las puntas de las colas, pierden esa parte, esta pequeña parte, y al final se va resolviendo el problema. Eso es un problema de bienestar. Claro, es un problema de bienestar, no si comparas rabotear a todos o que te hayan raboteado o perder la cola es una discusión ética que podríamos tener, ¿no? Por eso te comento que igual algunas granjas tendríamos que recoger datos muy buenos de cada granja, de si son capaces o no de trabajar con cerdos sin rabotear y ver qué podemos hacer. Si algunas granjas deberían intentar no rabotear y otras continuar con el raboteo para evitar problemas mayores de bienestar animal. Y tal vez plantearnos que entonces, para que sea más aceptada la práctica, tal vez se debería administrar analgesia en el momento de producir el raboteo, ¿no? La presión en contra de esta práctica es porque sobre todo es dolorosa y si es innecesaria, estamos produciendo un dolor innecesario. Pero si decimos es necesario porque en esas granjas tendríamos problemas peores, tal vez al menos hacerla con analgesia y hacer que sea más aceptada desde un punto de vista social. Muy bien, Emma. Bueno, siento que podemos dar todo el día porque aparte nos queda pendiente, vamos a dejarlo para otro episodio, pero la parte de parideras grupales, me resulta súper interesante y bueno, espero tenerte en otro episodio próximamente. ¿Algún comentario final que quieras dejar antes de despedirnos? Sí, bueno, que muchas gracias. Pues no, gracias por invitarme a la charla. Ya sé que, bueno, me alargo siempre en las explicaciones.